Señor los bendiga, amados hermanos. Me alegra verlos en este día. Estamos todos aquí por la gracia del Señor. Que ha sido bueno, ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que oremos antes de iniciar la enseñanza, de continuar con el estudio expositivo del Evangelio según San Juan. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, gracias por permitirnos adorar tu nombre, exaltarte, bendecirte. Señor, es la manera como nosotros expresamos nuestra gratitud y nuestro amor por todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero también, Señor, necesitamos escuchar tu consejo. Necesitamos oír tu voz, bendito Rey de Gloria. Necesitamos cada día del poder de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es espíritu, es poder, es vida, Señor, que cambia, que transforma, que hace nuevas todas las cosas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos con tu Espíritu Divino, Señor, y ayúdanos a comprender. Y ayúdanos a vivir y a obedecer, Señor, por tu poder, tu bendita y gloriosa palabra. Que esta palabra que es viva y eficaz penetre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, lo más profundo de nosotros. Todo sea tocado, iluminado con esta luz de tu palabra, Señor. Para que seamos formados cada día a la imagen y a la semejanza de tu justicia, de tu santidad, de tu verdad. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Habíamos quedado, capítulo 3, voy a leer. A leer, escuchan solamente, pueden seguirme allí, abran sus sagradas escrituras en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y voy a leer nuevamente del versículo 1, porque no hemos salido de esta parte, de esta porción de la palabra del Señor que nos habla acerca de Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, si hemos visto que el Señor le dijo a Nicodemo, y nos dice a nosotros, una verdad infalible, una verdad absoluta, por la cual es necesario para entrar en el reino de Dios. Y le dijo,
si no nacieres de nuevo, no puedes entrar. Y ya lo vimos, de ese nuevo nacimiento, pudimos ya estudiarlo. Y ahora vamos hacia el versículo. Y Nicodemo es asombrado. Nicodemo no puede entender cómo un hombre tiene que nacer de nuevo, ¿cierto? Y él dice, ¿cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice que Nicodemo, a pesar de que él era un principal de los fariseos, él era un maestro de Israel, él debía saber esto realmente, el cambio, un nuevo nacimiento, una nueva criatura en él. Pero como ellos basaban la salvación en sus obras, en sus ritos religiosos, creían que de esta manera ellos tenían derecho del reino de los cielos. Y eso derriba nuestros argumentos humanos, que creemos que por tener una religión o por sentarnos en una silla aquí, o por decir somos cristianos, lo que seamos, tenemos derecho del reino de Dios. Pero el Señor es bien claro, mis amados hermanos. Y Él dice Nicodemo, está asombrado, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús, versículo 5, dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los Dios. Entonces el Señor le está aclarando en qué se basa ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Algo que me faltó cuando les expliqué esto es, muchas personas creen que cuando el Señor dice que no naciere del agua es el bautismo. Hermanos, el bautismo no cambia ni transforma a nadie. La palabra de Dios es la que convierte el alma. Ya leímos en Ezequiel, ¿cierto? ¿Qué significaba la palabra? Dice, esparciré agua limpia, ¿cierto? Y lo limpiaré de todas vuestras iniquidades. Y luego pondré mi espíritu dentro de ellos. Y luego también dice que no solamente colocará su espíritu dentro de nosotros, sino dice que escribiré sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Y no solamente dice que Él colocará su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la lectura, la meditación, sino que además dice que haré que anden en mis caminos, o sea, haré que guarden mi palabra, haré que puedan vivir de acuerdo a mi voluntad. Y encontramos ese nuevo nacimiento del agua, la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando alguien se bautiza no es para ser salvo. Cuando alguien se bautiza es porque ya es salvo y da el testimonio de que ha pasado de muerte a vida. Cuando se sumerge, que ese hombre que se sumerge allí o esa mujer, ese joven que se sumerge está dando testimonio que él murió con Cristo y así como Cristo fue sepultado, él es sumergido en las aguas, ha muerto con Cristo cuando murió en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz con él. Y cuando se levanta, cuando Cristo se levanta entre los muertos, nos levantó a nosotros también. A una vida ¿qué? Nueva, mis amados. Entonces es el testimonio, ¿cierto, mis amados? Es el testimonio de que ha ocurrido algo en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahora, cuando le dice necesario nacer del agua y del Espíritu, que ya fue lo que vimos el tema, ahora continuamos con el 6, le dice, lo que ha nacido de la carne, ¿carne qué? Carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, dice, Espíritu es. El Señor sigue reiterándole a Nicodemo, escucha bien, cuando le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, pero vuelve y le reitera y le dice, ahora le dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces lo que encontramos aquí es que Jesús continúa reiterando acerca de la limpieza espiritual, acerca de la conversión, acerca del nuevo nacimiento, acerca de la nueva naturaleza. Él continúa allí reiterándole, Cristo es reiterativo y le dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Este nacimiento no es el resultado de esfuerzos humanos, es lo que le está diciendo. Nicodemo, lo que es de la carne, ¿qué? Carne es. La carne no puede producir un cambio. La naturaleza humana no puede provocar un cambio por sí misma para que pueda entrar al reino de Dios. Entonces le está diciendo, en pocas palabras, Nicodemo, humanamente no puede suceder esto. La carne, el hombre humanamente no puede nacer de nuevo. Si no te servirían tus obras, tu religión que tiene Nicodemo, que eres un principal, eres maestro de la Torá, de la ley, eres maestro.
Nicodemo no hubiera necesitado que el Señor le hubiese hablado y le hubiese expuesto la necesidad de un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Hermanos, y es lo que nosotros debemos entender. Así como nuestro Señor Jesucristo es reiterativo y quiere que Nicodemo tenga bien claro la necesidad de un nuevo nacimiento, de una transformación, de una conversión para entrar en el reino de Dios. El Señor lo que quiere es que Nicodemo pueda despojarse de su religiosidad, de su pensamiento y de todos sus títulos que tiene, creyendo que siendo maestro de Israel, maestro de la ley de la Torá, siendo un principal de los fariseos y perteneciendo al Sanedrín, o sea, tiene muchas cosas en las cuales podrían ser muy loables delante de los hombres, pero delante de Dios, Nicodemo es como éramos muchos de nosotros, igual, muertos en delitos y pecados. Y es lo que el Señor quiere que Nicodemo pueda entender. Entonces le dice, la naturaleza no puede engendrar, sino solamente que la carne engendra ¿qué? Carne. O sea, la naturaleza humana solo puede engendrar, solo puede producir carne, naturaleza humana. Pero, mis amados hermanos, la transformación espiritual es solamente obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Espíritu es. Nicodemo está maravillado. Y quiero que volvamos, porque eso ya lo vimos. Pero vamos a ir al capítulo 1 de Juan, ¿en dónde estamos? Juan 1:12. 1:12. Dice allí la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha bien. El Señor está diciendo a Nicodemo, como Juan está aquí exponiendo, mis amados hermanos, cómo es que sucede esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que el Señor le dio fe, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? De Dios. Escucha bien. Entonces, Nicodemo, aunque era del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, era un hombre principal, era un hombre que era maestro de la ley, porque lo leemos ahí, el Señor mismo dice, ¿eres tu maestro de Israel y no puedes entender esto? Hermanos, él no era un hijo de Dios, era un hijo de ¿qué? De ira. Entendamos esto. Y es lo que el Señor está transmitiendo a Nicodemo. Nicodemo puede ser muy religioso, tener muchas cosas humanamente y loables a su favor, pero delante de Dios el Señor quiere que Nicodemo pueda entender, despojarse de toda su religiosidad y entender que la única manera para ser salvo, para entrar al reino de Dios, es a través de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario por un nuevo ¿qué? Nacimiento. Ahora, la Escritura nos dice que los que creyeron en Él por la gracia, los que recibieron fe del Señor, les dio Él una potestad. Escucha bien, no es de nosotros, sino que Dios nos dio ¿qué? Un poder. Y eso es lo que el Señor viene a enseñar a Nicodemo. Dice el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué? De Dios. O sea que ningún hombre, escucha bien, todos nacemos como hijos de ¿qué? De ira. ¿Cierto? Todos. Pero Dios nos da un poder y una potestad para llegar a ser hijos de ¿quién? De Dios. De Dios. Somos hijos de ira. Pero hijos de Dios es otra cosa. Implica que esa persona ha recibido una potestad, que es el poder del Espíritu Santo, el sello de Dios en nuestra vida. Ahora, el verso 13. Los cuales, escucha, no son engendrados ¿de qué? De sangre. O sea, mi amado hermano, nosotros podemos ser los más espirituales del mundo. Perdónenme que diga así, por decirlo así. El hombre más santo se casó con la mujer más santa y engendró un hijo. ¿Y por qué estos dos hombres santos engendraron un hijo? Ellos no engendraron un hijo santo. El Señor dice en
por medio del apóstol Pablo a los Corintios. Dice que mientras que haya un Padre Santo, ellos están bajo esa cobertura, bajo esa gracia, ¿cierto? Pero Él no es ¿qué? Él no es santo. Hermanos, porque la naturaleza humana nunca engendra un hijo de Dios. Mira lo que está diciendo. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. El Señor ya le dijo a Nicodemo. Dice, la carne, lo que es de la carne, ¿carne qué? Es. Lo que la carne engendrará siempre carne. No habrá un cambio, no habrá nada espiritual. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad ¿de qué? De carne. De carne. Óyese bien, no hay sangre, o sea, no es la genética, ¿cierto? El que puede engendrar la simiente, que engendra una simiente santa. No, ni si tampoco es de qué? De la carne, porque la carne va a producir también ¿qué? Carne, no naturaleza humana. Ni de voluntad ¿de qué? De varón. Óyese bien, o sea que aquí vemos cómo nos reproducimos nosotros, ¿cierto? Vemos aquí ni siquiera la voluntad del hombre. Nada de esto puede producir un cambio, una naturaleza divina, una naturaleza espiritual. Nada de esto puede hacer que un hombre sea verdaderamente un hijo de Dios. Un hijo en el cual él pueda agradar y adorar y exaltar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y amar su ley y tenerla en su corazón, en su mente y abrazarla y considerarla el tesoro de su vida, porque en ella tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor. ¿Cómo alguien puede amar a Dios y amarlo de tal manera que esté dispuesto a dejarlo, que el mundo se le venga encima, todo el mundo se le venga encima? Porque la Escritura es bien clara: por seguir al Señor, muchos se nos vendrán encima, muchos nos aborrecerán. La Escritura dice, aún los mismos de la casa serán nuestros propios enemigos. ¿Cómo alguien puede estar dispuesto a dejarlo todo? Humanamente no hay ningún problema. O cuando usted ve el sufrimiento y el dolor de Job, humanamente nadie puede sufrir lo que Job sufrió. Si Dios no está en él para fortalecerle, si Dios no está en él para infundirle ánimo y aliento y esperanza, si Dios no le ha dado la fe y la perseverancia para soportar, sobrellevar y poder decir, aunque Él me matara, en Él esperaré, la evidencia de una fe genuina y verdadera, de que Dios está allí en Él, obrando en su vida y ayudándole a soportar y a sobrellevar y a confiar plenamente en Él, aunque su esposa le decía, reniega contra tu Dios y muérete. Pero no lo hizo. Hermanos, porque la carne solo puede producir esto, carne, naturaleza humana. Hermanos, tenemos muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchísimos, y cada día necesitamos más. ¿Pero han cambiado las circunstancias del hombre? No. Humanamente, ellos tienen un límite. Humanamente tenemos un límite. Pero alguien que pueda cambiar la naturaleza humana, alguien que pueda cambiar el corazón y los pensamientos, solo es Él, por el poder de su Santo Espíritu. Ahora, ni de voluntad de carne ni de varón, sino de ¿qué? De Dios. Sino de Dios. Esto solamente es la voluntad de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos. O sea, nadie puede declararse a sí mismo hijo de Dios si el poder de Dios no ha sido en su vida para ser transformado y convertido en una nueva criatura. Dijo Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Por eso, ustedes pueden ver el énfasis que el Señor Jesucristo le hace a Nicodemo. El Señor Jesucristo no está tratando con cualquier hombre. Es muy diferente como cuando vamos a ver en el capítulo 4, el Señor habla con la mujer samaritana. Cuando el Señor convierte a la samaritana. Es un diálogo totalmente diferente, hermanos. Pero el diálogo que Él tiene con Nicodemo, el Señor le habla de esta manera porque está hablando con un hombre importante, un hombre que tiene mucho conocimiento de la ley, de la escritura, de la palabra de Dios, de la Torá, el Pentateuco y los profetas, y que tiene la esperanza del Rey venidero que Dios se había prometido desde Génesis 3:15 en adelante. Bueno, hermanos, y Dios le está diciendo a Nicodemo,
necesita nacer de nuevo. Lógicamente él está asombrado. Oh Señor, ¿cómo yo siendo viejo puedo volverme a ser un niño? Entonces si entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Hermanos, el versículo siguiente, vamos nuevamente al capítulo 3 de Juan. Y leemos el versículo 7. Versículo 17 dice: no te maravilles de que te dije. Escucha bien, Nicodemo está maravillado. Nicodemo está asombrado. ¿Cómo así? Yo soy maestro de Israel, soy principal de los fariseos, pertenezco al Sanedrín, que será el gobierno de Israel religioso. También tenía injerencia política y también en cuanto a las leyes y el juzgamiento. Un hombre con tanto poder, un hombre con tanta instrucción, está asombrado cuando el Señor le está diciendo: Nicodemo, es necesario. Detengámonos un momento, porque el Señor dice aquí: no te maravilles de esto. Es necesario nacer de nuevo. Miren el énfasis. Es necesario. Pensemos un momento en la palabra necesario, mis amados hermanos. Y déjenme ayudarle un poquito en esto. Pensemos en algo necesario. Piense algo en su vida necesario. Algo necesario es imprescindible. Algo necesario también es que no podemos escalarlo, no podemos pasarlo ¿qué? Por alto. Algo necesario es que no hay un atajo también. No hay otra vía. No hay otro puente. No hay otro camino. No hay otra manera. Es necesario nacer de nuevo. No tenemos otra opción. El reino de Dios demanda que para entrar en él necesitamos nacer de nuevo. Tú puedes escoger otro camino para entrar al reino de los cielos, pero nunca entrarás. Podemos escoger el camino de la religiosidad, podemos escoger el camino de la economía, pensar, bueno, mis buenas obras, como creía Nicodemo. Podemos escoger el camino de nuestra propia justicia. Yo no he matado ni robado, yo merezco el reino de los cielos. Podemos escoger nuestro camino, nuestra propia justicia. Es que yo no he sido tan malo, porque es que el otro sí ha sido malo. Podemos escoger cualquier camino de estos, pero ninguno de estos caminos conducen al reino de Dios. Esos caminos conducen al infierno. Nosotros no podemos establecer nuestra propia justicia, jamás. Nosotros necesitamos de una justicia que no es nuestra. Nosotros necesitamos de la justicia que es de Cristo Jesús. Él es el que nos justifica. Él es el que nos hace justos delante de Dios. Entonces le dice, ahora, hay una cosa, y es que cuando el Señor reitera nuevamente a Nicodemo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo quiere que Nicodemo entiende. Y hay algo aquí, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo le ilustra con un hecho de la naturaleza. Y de la manera que el Señor le ilustra, también nosotros podemos comprender y entender de cómo el Señor quiere que Nicodemo pueda despojarse de su religiosidad, pueda aceptar y entender la necesidad tan grande que el Señor le está planteando en su vida. Le está diciendo que él no es salvo todavía, que tiene religión, tiene obras, tiene muchas cosas, pero no es salvo. Y él le habla entonces, cuando él dice, no te maravilles de esto, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le ilustra de esta manera y toma la naturaleza, y el ejemplo es el viento. Dice el 8, el viento sopla de donde quiere, y oyes ¿qué? Su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor le quiere ilustrar cómo Nicodemo ya había dicho primero, bueno, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer, es imposible.
¿verdad? Y él está asombrado porque el Señor le dice, lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. La carne no produce nada espiritual, es el espíritu el que produce lo espiritual. Y él está maravillado todavía. Ahora el Señor le ilustra la obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, para mostrarle, para que él pueda tener el referente, pueda entender y comprender que necesita del Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, y que Él es el que hace esta obra que regenera, que transforma y que hace nueva criatura a cada uno de los que por la fe y la gracia del Señor confiamos en Él por pura misericordia. Entonces Él dice, el viento sopla, dice la palabra del Señor. Lo primero que vemos aquí es que el viento nosotros dice que Él sopla de donde ¿qué? De donde quiere. O sea, hay algo muy importante aquí. Mira, significa algo muy importante, hermanos. Que el viento nosotros lo podemos ¿qué? ¿Controlar? No. Él sopla de donde ¿qué? De donde quiere. Escucha bien. Ahora nos dice de donde quiere, ni sabes de dónde viene ¿qué? Ni a dónde va. Nosotros sabemos, mira, el viento está pasando aquí, ¿cierto? Sabemos qué está pasando y ahorita les voy a ilustrar algo. Ahora, pero nosotros no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Es la ilustración que el Señor está haciendo, dice. Ni de dónde va, dice. El viento sopla de donde quiere y oyes ¿qué? Lo que podemos es ¿qué? Solamente ¿qué? Oírlo, ¿cierto? Dice, y oyes su sonido, pero aunque oímos su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nacido ¿de qué? Del Espíritu. Ahora, el Señor nos permite oír el sonido, pero hay algo, mis amados hermanos, y es que, aunque nosotros podemos oírlo, mis amados, y no saber ni dónde viene, pero sí podemos tener efectos visibles del viento, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que está soplando? Oímos ¿qué? Su sonido, pero hay algo que nos deja ver, aunque no lo veamos, ni sepamos de dónde viene ni para dónde va, sí nos deja ver efectos visibles, que se está moviendo. Y cuando se está moviendo decimos, es que el viento. Hermanos, la obra del Espíritu Santo de Dios es así, ocurre en nuestra vida. Él trabaja en nosotros, Él opera en nosotros, Él obra en nosotros. Nosotros no lo vemos, pero sí sabemos que el Espíritu de Dios está. ¿Por qué? Porque nuestras obras de justicia, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, evidencia de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, obrando, operando, transformándonos, cambiándonos, moldeándonos cada día. Hermanos, alguien que permanece en su pecado, ¿puede decir realmente soy hijo de Dios? Permanece en su maldad, en su iniquidad y su pecado. La Escritura dice, por los frutos ¿qué? Los conoceréis. Hermanos, yo no puedo ver al Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, pero yo veo sus frutos. Ustedes ven mis frutos, vemos nuestros frutos. Y los frutos entonces nos muestran que esos frutos no son de la naturaleza humana, no son de la carne, sino que son los que produce el Espíritu ¿de qué? Déjenme ir un momento para tener una ilustración mayor de esto. Vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5. Y vamos a mirar una comparación. Vamos a mirar la comparación entre la carne y el espíritu. Y ella nos define entonces, para que sepamos quién tiene el Espíritu de Dios. El versículo 16 dice, digo pues, 5:16, andad en qué?
O sea, si alguien tiene el Espíritu de Dios, por ende implica que él debe andar ¿por qué? Por el Espíritu, ¿verdad? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu es ¿contra qué? Contra la carne. O sea, quien anda en el Espíritu anda en oposición ¿a qué? A la carne, porque el Espíritu produce ¿qué? Lo espiritual, ¿cierto? Frutos espirituales. Y el que anda en la carne se opone a los frutos del Espíritu, porque los frutos que produce la carne son pecaminosos, no de la carne. Ahora, el Señor hace el Señor nos muestra aquí claramente y hace una diferencia. Él establece aquí una diferencia muy clara entre cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, una persona que no tiene el Espíritu de Dios vive en la carne, sus deseos, sus pasiones. Esta carne se va a oponer, ¿cierto? Se opone para que no haga absolutamente nada lo espiritual. O sea, la carne no tiene en la carne el hombre no tiene ningún poder. ¿Para qué? Para dar un fruto espiritual. Su naturaleza pecaminosa, su carne producirá, el pecado producirá ¿qué? Pecado. Pero el Espíritu produce fruto del Espíritu. Ahora, vamos siguiente, 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son. Ahora, vamos a ver cuál es el fruto. ¿Qué produce la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, no solamente, eso es una lista, pero no está cerrada, nos habla de que hay más cosas, es una lista abierta. Y cosas semejantes, es abierta porque dice, cosas semejantes a estas, significa que hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, quien vive en esto no entrará al reino de quién. Por eso el Señor le está haciendo a Nicodemo. Nicodemo es religioso, Nicodemo tiene su religión, es maestro de la ley, mis amados hermanos. Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo, tus obras no son las del Espíritu, tus obras son carnales, porque tú estableces tu propia justicia en lo que tú haces y no en lo que Dios hace y en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, miremos esto. Dice, y cosas semejantes acerca de los cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. Hermano, esto es para que nosotros no nos engañemos. El Señor está sacando del engaño a Nicodemo, sacándolo de su estado de religiosidad y de su propia justicia basado en las obras humanas y en los ritos, y le está diciendo, Nicodemo, aún estás en la carne, por eso no entendías esto. Estás en la carne, tienes que nacer ahora del Espíritu. Has tenido un nacimiento en la carne, y la carne produce carne. Desde el huerto de Edén, nuestra naturaleza es pecaminosa por el pecado de Adán y Eva. Pero el Espíritu es el que va a producir una vida y unos frutos en los cuales podemos entrar al reino de Dios. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Morir a este hombre viejo y nacer al nuevo. Morir al Adán y vivir con el nuevo hombre que es Cristo Jesús. Ahora el Señor establece luego cuáles son los frutos, qué es lo que produce el Espíritu Santo. Ya nos ha mostrado que produce la carne, pero falta más porque la lista no está cerrada, ¿cierto? A través de la Escritura vemos todo lo que significa el pecado. Ahora nos va a decir, no tampoco de una lista cerrada, sino es una lista abierta, porque también los frutos del Espíritu Santo son muchos. Ahora, más el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. El amor. Ahora, el amor de Dios, cuando se establece en nuestras vidas, amados hermanos, establece prioridades. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, tiene unas implicaciones muy profundas en nuestra vida. El fruto del Espíritu, escuche bien, nadie puede amar a Dios correctamente
y de la manera que Dios quiere que le amemos y que sea aceptable delante de Dios, si el amor no es el fruto de ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que para amar a Dios y amar a mi prójimo correctamente, necesito el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, necesito reconocer mi pecado, necesito verme como el Nicodemo y pedirle al Señor misericordia y pedirle al Señor que me perdone y que me convierta, como le dijo el profeta Jeremías, como le dijo Efraín al Señor: conviérteme, Jehová, y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Ahora, él habla de gozo. Hermanos, la Escritura nos dice que el creyente tiene un gozo verdadero. ¿Un gozo por qué? ¿Es un gozo carnal? ¿Es un gozo emocionalista? No, es el gozo de la salvación, de que has sido salvo, que ninguna condenación hay para los que están aquí en Cristo Jesús. El gozo de la salvación. Un gozo permanente, Perpetuo, eterno. Y ese gozo le lleva a amar también. Ese gozo le lleva a depender del Señor también, a saber que todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, lo ha recibido del Señor, y por eso vive agradecido y gozoso, y por eso su amor y sus afectos, su amor más grande, sus afectos, sus pasiones más profundas están arraigadas, ¿está en quién? En Cristo, en el Señor. Esto solamente lo puede producir el Espíritu. Nadie puede amar a Dios y gozarse en el Señor. Antes nos gozamos en las obras ¿de qué? De la carne. Ahora nos gozamos en los frutos del Espíritu Santo. Vivimos con ese gozo, esa alegría en el Señor. Ahora dice paz. La Escritura dice: no hay paz para el impío. ¿Qué hizo que perdiera nuestra paz? El pecado en el huerto de Edén. El hombre fue echado de la presencia del Señor, y el hombre muerto en sus delitos y pecados no tiene ninguna comunión con Dios, por tanto no puede tener paz. ¿Qué es lo que produce? Yo recuerdo un tiempo en que era muy niño, y la bandera de la política en ese entonces era la paz. Y todos proclamaban paz, y todo el mundo quería paz. Y recuerdo que mi padre me decía: hijo, paz verdadera no va a haber. La paz es la que Dios nos da en nuestra vida. Hermanos, el ser humano nunca puede experimentar paz genuina y verdadera y eterna y duradera. Recuerde que el anticristo le va a prometer a la humanidad ¿qué? paz. Paz y justicia. Pero el Señor dice que cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Por eso el Señor estableció: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermanos, y quiero que usted tenga este detalle. La paz de Cristo no significa ausencia de hostilidades en nuestra vida. Escucha bien, porque muchas veces creemos que la paz de Cristo es que en mi vida no voy a haber tribulación, angustia, problemas, dificultades. Hermanos, la paz de Cristo es un fruto del Espíritu que Dios nos da a nosotros, y Él viene no de la ausencia de hostilidades, depende, sino de nuestra relación con Dios, de que hemos sido perdonados por Cristo. Vinimos a Él por gracia, le pedimos perdón, Él nos perdonó, nos selló con su Espíritu Santo, y hemos recibido la paz de Dios. Ahora tenemos comunión con Dios, porque la Escritura dice la Escritura que no hay paz para el impío, que nuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres, que no hay ninguna paz. Pero el hombre tiene verdadera paz cuando tiene una reconciliación con Dios. El hombre está en paz, hermanos, y este es fruto del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos trae por el Espíritu a los pies de Cristo, y allí nos da esa paz de ser perdonados. El hombre que no ha sido perdonado jamás podrá experimentar la paz de Dios. Él puede ser que tenga un momento de tranquilidad y dice: oh, qué paz, pero luego vienen las circunstancias, vienen las dificultades, y piensa otra cosa. Hermanos, la paz eterna que el Señor nos da, dijo que su paz sería como un río. Podemos tener luchas, podemos tener dificultades, pero la paz de Dios gobierna y reina nuestros corazones. Hermanos, hay un himno que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, y a veces lo cantamos, pero no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué?
Después de la tormenta viene la paz. Entiendo desde un punto de vista que sí hay dificultades, pero luego todo se calma. Sí, amados hermanos, ya vieron una cosa, es verdad, pero el creyente en medio de la tormenta tiene ¿qué? La Escritura dice que si viene una ansiedad sobre nosotros, dice, oren al Señor y Él les dará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, cuando somos sellados por el Espíritu, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu, hay un fruto que es la paz, y esa paz va a gobernar mi mente y mi corazón. Porque el mundo, hermanos, hoy estamos viviendo algo terrible. Terrible. Nosotros vemos las crisis que están sufriendo los jóvenes, aún niños, los viejos, los ancianos. Es impresionante. Impresionante. Y madre me comentaba ayer de un caso tremendo. Hay una mujer que tiene su padre que es un anciano, le toca velar por él, pero además tiene 2 hijos, una hija y un hijo jóvenes que están en una clínica psiquiátrica. Dios, no, yo cuando mi mamá me decía eso, Señor, misericordia, oh Dios, cómo entender esta pobre mujer que tiene que velar por su padre anciano y luego salir de una clínica y luego pasar a la otra. Terrible, terrible. Y nosotros vemos que esto es más progresivo cada día, sobre todo en la juventud. Hermanos, pero hay un Dios que promete ¿qué? Paz. Hay un Dios que nos promete el poder de Dios para afrontar, para sobrellevar. Él dice, vengan a mí y echen toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Y entonces vemos que cada día el hombre se aleja, se distancia de Dios, no quiere nada con Dios. Y el efecto, cuando no hay un Dios a nuestro alrededor como un muro de fuego, viene el enemigo con toda la carga, con todo ese bombardeo, con todos los problemas, los pensamientos, con todas sus influencias para matar, para destruir, amados hermanos. Hay tantas cosas, Dios. Ahora dice, Dios es el fruto de la paz, la paciencia. Hermanos, muchas veces dicen, hoy no tengo paciencia. Hermanos, pues el Señor nos dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Paciencia. Debemos pedirle al Señor que cada día nos ayude, nos ayude. Entonces fíjense que tenemos obras de la carne y frutos del Espíritu. ¿Ustedes creen que tienen alguna relación? ¿Ustedes creen que se parecen? ¿Ustedes creen que el que vive conforme a la carne se parece al que vive conforme al Espíritu? ¿Ustedes creen que alguien que viva conforme al Espíritu, a la carne, puede decir que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu de Dios? Por ser hijo de Dios implica que tiene el Espíritu Santo, cuando sus obras son diferentes. Usted puede decir que es creyente, que es verdaderamente un creyente, cuando no tiene frutos, sino que tiene obras. Cuando la carne es la que domina y controla su vida, y cuando la evidencia de usted es que no tiene ningún fruto del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no podemos engañarnos. Y es lo que el Señor quiere reiterativamente, lo que dice Nicodemo. Es necesario, no puedes evadir este camino, no puedes evadir esta puerta para entrar al reino de Dios. Es necesario, es imprescindible. Tienes que nacer de nuevo. Y esto no es obra del hombre, es obra de Dios. La obra regeneradora de Dios por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Seguimos, paciencia, benignidad. Oh Dios, hermanos, paciencia. Hoy en día vemos, la gente no tolera absolutamente nada. El Señor dice en su palabra que seamos pacientes. Hoy en día la gente mata a la gente por cualquier cosa. No sabemos esperar. O a veces se presenta que las cosas no eran como yo las creía, y entonces la gente se muere, se suicida, hace tantas cosas. Hermanos, y entonces la gente le dice, ¿sabe qué le dicen? Tenga paciencia.
Hermano, debemos decirle al que no tenga, tienes que ir a Cristo. Tienes que venir al Señor. Y si eres creyente y te falta, tienes que hacer crecer y comenzar el Señor, Señor, dame paciencia. Pero muchos dicen, escucha bien, hay lugares donde les enseñan mal al creyente que pedir paciencia, no pido paciencia, ¿por qué? Porque me vienen pruebas. Oh, hermanos, hay una cosa. La Escritura dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. La Escritura dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La Escritura nos dice, voy a leerle aquí en Romanos, déjame permitir Romanos 5, para no pierdan allí, ahí estamos. Romanos 5. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz ¿para qué? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, paz es por medio de Dios, por la fe, por medio de Dios en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese es un fruto del Espíritu Santo porque tiene a Dios, tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se acuerdan que yo les compartí en la Santa Cena los enemigos de la cruz de Cristo? El Evangelio de la prosperidad es: Cristo te ama y quieres que seas rico y próspero, mucho dinero, mucha prosperidad. Quiero decirle algo, si el Señor lo quiere hacer, no necesita de usted seguirlo por eso. Nosotros seguimos a Cristo porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Si el Señor quiere darle a alguno de ustedes, gloria al Señor. Pero ya vimos también que si el amor es al dinero, es la raíz de todos, ¿qué? Sus males, en los cuales muchos naufragaron y perecieron. Ahora, mira, lo que dice aquí es, ¿en qué nos gloriamos nosotros? Nosotros nos gloriamos y estamos muy contentos solamente cuando no pasa nada en nuestra vida. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Escucha bien, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos tenemos que gloriar en las tribulaciones? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la motivación para gloriarme en una tribulación? Hermanos, mira, por sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y por eso es que la gente dice, no, yo no le pido al Señor paciencia porque me vienen pruebas. ¿Sí? Pero resulta que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí comenzamos a mirar, bueno, ahí tenemos que meditar en ello, ¿no? O sea, este hermano, este creyente, ¿realmente es genuino o no es genuino? ¿Tiene idea del Evangelio? ¿Se goza en los sufrimientos de Cristo? ¿Fue llamado para tomar la cruz y qué? Y sígueme. La cruz implica sufrimiento, pruebas, luchas, dificultades. Oh, hermanos, el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, nos dice la Escritura, que a través de las tribulaciones, a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. El apóstol Pablo también nos dice que él se alegraba y se gozaba en todas sus tribulaciones. Ahora, también nos dice la Escritura que se nos concedieron dos cosas. Se nos concedió la fe como don, pero también que suframos por causa de Cristo. Usted no puede separar la fe del sufrimiento, de ninguna manera. Porque usted no puede separar a Jesucristo, el Salvador, del sufrimiento. Usted no lo puede separar. Te voy a recibir al Cristo que no fue a la cruz. No, mi amado. No. No podemos separar a Jesucristo de la cruz. El creyente no puede separar su fe del sufrimiento, de las pruebas, de las muchas circunstancias. Ahora, dice allí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Entonces, quien tiene el Espíritu de Dios es alguien que tiene paciencia, que tiene esperanza, y en lugar de echarse a morir en sus tribulaciones, ¿el qué? Recuerde que un fruto del Espíritu es el gozo.
Dice aquí, antes nos gloriamos, nos gozamos en las... Porque yo sé que mi prueba está produciendo en mí, ¿qué? Paciencia. Yo no veo al Espíritu Santo, no sé cómo opera, lo único que sé es que cada día me fortalece. Y la Escritura nos dice, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé cómo está operando. Dios permite que las pruebas y las circunstancias operen para bien en mi vida. Y el Espíritu comienza, entonces uno comienza a decirle, Señor, por favor. Muchas veces la oración es esta: oh Señor, que pase la tormenta. Hermanos, si el propósito de la tormenta es tú, fruto del Espíritu, ¿qué? La paciencia. Señor, yo quiero pedirte que me des paciencia, que me ayudes a resistir, para que cuando esto acabe, yo pueda estar firme delante de ti. Porque yo sé, Señor, que esto que estoy pasando me va a dejar en mí un más excelente, dice Pablo, y eterno peso de gloria, un peso en mi vida. Mi fe se va a ver beneficiada. Voy a crecer en la fe, voy a crecer en la gracia, voy a crecer en la paciencia, voy a crecer en el gozo, en el amor hacia mi Señor, en la dependencia hacia Él. Me aferro a Él, me abrazo a Él, me apego a Él, y allí voy a crecer y a desarrollarme. Hermanos, son las implicaciones. Y esta esperanza en Cristo, si aunque somos probados, no me avergüenza, no avergüenza. Hermanos, así es que Dios nos hace ver los frutos. Luego dice, vuelvo a Gálatas y dice paciencia, luego dice benignidad, es un fruto de que es bueno, hay bondad, de fe en nosotros, también la fe va a crecer. Escucha bien, algo que tampoco hay, mansedumbre. Los mansos heredarán el reino de Dios. Hermanos, una de las cosas más evidentes que tenemos hoy es que hoy en día por todo lado todo es contienda. Todo es una contienda. Si alguien se lo pasa usted el semáforo, si cualquiera de una vez la ofensa, es el madrazo, son malas palabras y la ofensa, y entonces ¿cuántas cosas hemos visto así? ¿Por qué? Porque no somos mansos. El Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, en lo que llevamos, Nicodemo necesitaba, aunque él se creía quizás que tenía amor a Dios, un verdadero amor, que él tenía el gozo de paz verdadera, que estaba en paz con Dios, que verdad era un hombre paciente y lleno de todos estos frutos. Lo que hace el Señor es derribarle todo esto. Nicodemo, no hay nada bueno en tu vida. Lo que tú llamas bueno, delante de mí no es bueno. Necesitas nacer de nuevo. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos ni vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Hermanos, entonces vemos la comparación que hace el Señor entre lo que es la carne y lo que es ¿qué? El Espíritu, totalmente opuesto. Las obras de la carne no se comparan con los frutos que produce el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que decía, el viento sopla de muchos lugares, pero esta es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo transforma, convierte y hace nueva criatura. La Escritura nos dice, por medio del apóstol San Pedro, que cuando el Señor nos cambia, nos transforma, nos convierte, nosotros ya no andábamos como lo hacíamos antes. Y por cuanto ya no andamos como vivíamos antes, dice que muchos nos insultan y nos menosprecian, por cuanto ya no andamos en ese camino o en esa relación con que andábamos con ellos. Porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Cristo con Belial. Por eso es que la gente dice muchas veces, ay, los cristianos apartados, esto, tantas cosas y tantos calificativos que nos hacen, porque nosotros ya no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, o sea, con la carne, con el pecado, con las prácticas que hacíamos antes. Pero esto no fue un cambio, este poder no vino de nosotros, vino de Dios. Por eso llamamos lo santo, lo puro. Cuando pecamos contra Dios, ¿qué sucede en nuestro corazón? Hay un dolor profundo.
Ustedes saben, cuando Pedro negó al Señor, ¿qué hizo? Le dolió en su corazón profundamente, y fue profundamente, y lloró, y se arrepintió de lo que había hecho, y el Señor luego lo levantó. David, cuando Dios envió a Natán, al profeta Natán, y le hizo ver que había pecado contra Dios y que había hecho una maldad tan grande, y David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, porque reconozco delante de ti que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, es lo que el Señor quiere de Nicodemo y de todos nosotros, porque todos nosotros nacimos Nicodemos. Todos nosotros nacimos con religión, amparados en una religión, creyendo que eso era suficiente, creyendo que como no habíamos matado ni robado, tenemos derecho al reino de los cielos, creyendo que porque hemos hecho un bien, un favor, era suficiente para entrar al reino de los cielos, creyendo que nuestra propia justicia bastaba, no necesitábamos absolutamente nada más, eso es suficiente. Que se murió en su pecado, y decimos, bueno, entró en la paz del Señor. Nadie entra en la paz de Cristo cuando se muere. Quien entra en la paz de Cristo es cuando está a paz, cuando viene a estar en paz con Dios, sus pecados son perdonados y tiene una relación. Fruto del Espíritu es ¿qué? Paz. Cuando muere en Cristo, sí podemos decir, descansó en la paz de Cristo, en la paz de Dios. Que la paz de Dios es totalmente diferente a la paz de los hombres. Recuerden. Ahora, Nicodemo, dice el Señor, y este es lo que usa para instruirle y decirle, lo que nacido de espíritu es, y lo que de carne es, y no te maravilles. Entonces la exposición es que el viento sopla de esta manera, no lo vemos, no dominamos ni controlamos su dirección, pero el viento sí podemos ver sus efectos. ¿Verdad, mis amados? Ahorita veremos cómo se inclinan las hojas. Estamos viendo un efecto. Hay una fuerza y un poder que está actuando ahí, que está cambiando la estática, está cambiando el reposo de las cosas. Y eso es, mi amado hermano, ese es el Espíritu de Dios. No lo vemos, pero Él actúa poderosamente en nosotros y nos lo hace ver de qué manera, cuando nos cambia y nos transforma, y nosotros comenzamos a vivir, a andar, a experimentar y a obrar totalmente opuesto a lo que éramos antes. Dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo de aquí en adelante lo vivo en la fe de mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo siguiente dice, en Juan 3:7, Juan 3:9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y vemos que Nicodemo sigue asombrado. Nicodemo aún está asombrado, está perplejo. Hermano, él todavía sigue firme en su religiosidad. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice. No, Nicodemo no podía aceptar lo que estaba oyendo. Nicodemo no podía aceptar todavía. Entonces el Señor lo que hace es hacerle ver a Nicodemo y ponerle de una manera que él viera que su ignorancia era tan elevada, cuando él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? ¿Eres tú quien enseñas al pueblo? ¿Eres tú quien tiene la Torá, la ley? ¿Eres tú quien habla de las obras? ¿Eres tú quien expones y no sabes esto? Hermanos, ¿y qué dice la Escritura? Si un ciego guiara a otro ciego. Hermanos, la religión enceguece. Las religiones falsas enceguecen y no nos dejan ver. Las religiones que no tienen nada con Cristo nos hacen ver hombres buenos, hombres justos, hombres perfectos, hombres que no necesitamos ninguna transformación, ninguna muerte. ¿Sí? Nos hacen ser reyes en nuestra carne, que no necesitamos verdaderamente de morir, y que nuestras obras y nuestros actos, como dice la Escritura, sin Cristo son solamente trapos de inmundicia. Oh, hermanos, esto es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Dice, ¿eres tú maestro? ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo está exhorto, asombrado,
porque aún no puede entender, ¿cómo así? ¿Cómo puede hacerse esto? Dice, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? El Señor le dijo, desierto, recuerden que el desierto nos prepara, que ese es el foco amarillo, la luz amarilla del semáforo, nos prepara para lo que viene. Desierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Vamos a terminar ahí, no va el tiempo ya. Amados hermanos, y vamos en este proceso, vamos en este desarrollo de la exposición de estos versículos tan importantes, lo que yo le decía, entender el nuevo nacimiento, entender correctamente lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, y nos dice a nosotros, es supremamente importante. Nos saca del engaño, nos saca del error, nos saca de nuestra condición religiosa en la cual muchas veces venimos, así nos sentemos en la banca, nos denominemos como sea, nos saca el Señor de esta condición. El Señor quiere sacar a Nicodemo de su condición, pero Nicodemo debe despojarse de toda justicia propia. De lo contrario, no puede reconocer, no podrá aceptar, no podrá entrar al reino de los cielos, no podrá recibir el Espíritu de Dios que lo hace verdaderamente hijo de Dios. De lo contrario, permanecerá como un hijo de ira. Que ya vamos a ver el final de toda esta circunstancia, de todo este proceso, cuál es el final. Y vemos entonces qué es lo que produce la carne y qué es lo que produce el Espíritu. Y que el hombre por sí mismo no es ni por voluntad no es ni por voluntad de hombre, de carne, de sangre, ni de varón, sino de quién, sino de Dios, mis amados hermanos. Entonces seguimos detallando, escudriñando este capítulo. Y lo que viene es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿no sabes esto? Entonces el Señor lo que hace es mostrarle a Nicodemo su ceguera, mostrarle su condición espiritual, mostrarle su ignorancia, su elevado grado de ignorancia, aunque él era maestro de la ley, maestro de Israel. Y eso es lo que quiere el Señor mostrarnos cada día, sacarnos de nuestra ceguera, sacarnos de nuestra ignorancia, sacarnos de nuestra propia justicia, creyéndonos que no necesitamos nada más para entrar al reino de los cielos. Y en ese proceso vamos a mirar cómo el hombre tiene tan elevada ignorancia, ignora acerca de sí mismo, de su pecado, de su maldad, y ahí es donde vamos a mirar y exponer de cómo el hombre está delante de Dios, como todos nacimos Nicodemo. En los días martes y jueves estoy exponiendo una doctrina que es la doctrina del hombre, que viene del griego que se llama antropos, del estudio del hombre. Pero no es un estudio como se ve en universidades seculares, es un estudio a través de la palabra de Dios, porque el hombre no puede conocerse a sí mismo si no conoce a quién, a Dios. Por eso es lo que vemos cómo va el mundo, porque el mundo no conoce a Dios. Y las decisiones de los hombres, cómo atentan contra el mismo hombre y contra Dios. Entonces, les invito a que nos reunamos, escuchemos la doctrina del hombre que está ligada a la doctrina del pecado. Y vemos el hombre desde la creación, cómo lo creó Dios, y lo veremos a través de la caída, que luego viene la doctrina del pecado, y luego la doctrina de la salvación. Cómo el hombre cae, es justo, Dios lo ha hecho a su imagen, a su semejanza, santo, justo, cómo cae de esa condición, cae a muerte espiritual, peca, y qué es lo que Dios hace para sacarlo de esa condición. ¿Qué es lo que el Señor más adelante, aquí donde vamos, le va a decir a Nicodemo? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, mis amados hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Quiero antes de
de que me cierren el micrófono, quiero saludar a mis hermanos en Cali que están atentos siempre a la palabra por las redes, y saludar también a Gabriela Jaimes, la hija de nuestro hermano Gonzalo, felicitarle su cumpleaños, el hermano Howard también que cumplió. Gloria al Señor, y vamos a darle gracias al Señor. ¿Hay peticiones en esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a orar por todas nuestras peticiones, necesidades, y pidiéndole al Señor que cada día nos perfeccione, nos cambie, nos moldee, que cada día más de Él, menos de nosotros, por su Espíritu, por su palabra. Quiero decirle también que el Señor no obra con el Espíritu Santo independiente de su palabra. El Espíritu Santo obra conforme a la palabra de Dios. Debemos tomar esta agua para que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, limpiando y purificándonos. Soberano Rey, Señor nuestro y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por la gracia, por el amor, por el favor, por la misericordia tan grande que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos ver la necesidad, primero nuestra condición, Señor, y segundo, nuestra necesidad imprescindible, que no podemos evadir, que no podemos abandonar, dejar de un lado, y creer, Señor, en nuestra propia justicia, bendito Dios, o en nuestra propia religión, Señor. Tú has establecido un solo camino, bendito Dios, para entrar al reino de Dios y al reino de los cielos. Y este camino es Jesucristo, el único mediador. A través de Él, Señor, así como viniste y hablaste a Nicodemo, Señor, tú nos hablas hoy a nosotros, que solamente puede entrar al reino de Dios aquel que nace de nuevo, aquel que es convertido de las tinieblas a su luz admirable, aquel que puede reconocer que ha vivido todos los días de su vida, aunque hayamos tenido religión y naciéramos con religión, pero éramos enemigos tuyos, porque nuestras obras declaraban nuestra enemistad con Dios. Pero gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir allí en la cruz para traernos a reconciliación, por perdonarnos, Señor, y por sellarnos con el Espíritu Santo las aguas de la promesa, que a través de su poder y tu palabra gloriosa nos transforman cada día. Nos perfeccionas cada día para llevarnos a esa imagen plena de la santidad y de la justicia, al varón